Los buscadores de tesoros, los de talentos o los motores de búsqueda trabajan intensamente para encontrar lo que desean. Nosotros no. Preferimos que el imán de nuestra brújula encuentre agujas en el pajar de Buenos Aires porque nos atrae la sorpresa del hallazgo. Con fragmentos de la historia, lugares, anécdotas o personajes, vamos armando nuestra propia historia. La contamos en forma coloquial, sin favoritismos innecesarios, y lo compartimos para avivar la llama del recuerdo, para valorar el camino que nos trajo hasta acá. Bienvenidos, están todos invitados a participar de cada descubrimiento y esperamos que lo disfruten. Titulamos nuestro segundo encuentro como La Gran Avenida. ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y aquí estamos nuevamente. Es un momento grato para nosotros poder compartir algunas cositas que hemos encontrado. Como vimos en el paseo anterior, el ingenio, el pensamiento de algunas personas se transforman en libros que transmiten cierta fantasía. Estuvimos por la calle Corrientes, la hemos visto y visitado, pasando por la imaginaria calle Héctor Gagliardi. Y habíamos llegado hasta una esquina. ¿Qué podríamos decir acerca de esta calle? Celedonio Flores. La esquina, para mí, emblemática, que fue la que había dado pie a nuestro recorrido. Yo le diría que más que Celedonio Flores me gustaría llamarla Pasaje Negro Cele. Lo que pasa es que no es muy extensa, ya que corre entre 1896 y 1947. Y es una callecita que nos lleva a unas grandes avenidas. Le voy a dar una pista, a ver, diré que en una esquina hay una Margarita, aunque ahora la llaman Margot. Bueno, ahí es una referencia al encuentro entre Celedonio Flores y Carlos Gardel, nada más ni nada menos, ¿verdad? Esto se da alrededor del año 1920. En aquel momento Celedonio, un joven poeta, que gana un concurso con unos versos titulados Por la Pinta. Esto llega a Gardel y Razzano, según algunos, José Ricardo, gustaron de estos versos y al transformarlo, llevarlo al tango, lo llamaron Margot. Claro, José Ricardo le había puesto música, pero sin duda que el genio de Gardel fue el que lo identifica y es posible que sea él hasta que le haya dicho, escúchame, haz esta musiquita. Le decía que gracias a nuestro pasaje Negro Cele conoceríamos algunas avenidas, pero ahora detengámonos en Corrientes y Esmeralda, donde cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Gardel, el gran Gardel, bueno. Nuestra avenida tendría que llevar su nombre. Seguramente nos va a llevar hasta Mansi, Piana, Castillo y sin duda muchos más. Exactamente, podemos pensar a dónde nos va a llevar esta avenida. Pero notemos el tango que hacíamos referencia, Corrientes y Esmeralda. Es del año 1933. Ya para esa época, Carlos Gardel era un artista ampliamente conocido, muy popular, y por cierto, cualquiera quería parecerse a él. Sin embargo, el tango no solamente evoca ese momento, sino también viene evocando situaciones que habían ocurrido a principio de siglo. Por eso menciona el año 902. Y en ese año en particular parece ser que apareció un cajetilla que calzó a otro de Cros. ¿Esto será alguna aguja que nos guíe? En esta estrofa hay por lo menos 3 agujas, porque en la época de oro del tango, que era entre 1940 y 1950, existía una restricción que prohibía el uso del lunfardo. La segunda aguja es la palabra cajetilla, que en las versiones censuradas usaban la palabra elegante reemplazándola. Eso es lo que significa, aunque la inventiva de la calle o la voz popular le llamaba así porque las personas que tenían dinero suficiente para comprar una cajetilla de cigarrillo, tenían más plata, entonces no era un cualquiera, sino un tipo adinerado. Habitualmente se armaba el tabaco, ¿no? La otra aguja es decirle que, algo que seguramente algunos saben, ¿no? Pero ese hombre bien vestido, al que mencionan como cajetilla, era Jorge Newbery. Según las crónicas que existen, lo llaman el primer gran ídolo popular. Yo me animaría a decir un héroe no bélico del país. Sí. Era una persona de amplio rango en cuanto a sus expectativas de conocimiento y experimentación. Por ejemplo, él era ingeniero, se dedicó al estudio de la electricidad, incluso viajando a los Estados Unidos. También incursionó en asuntos relacionados con el petróleo. Estuvo relacionado con organismos estatales con respecto al funcionamiento de algunas cuestiones técnicas en la ciudad
ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, tuvo incursión en el boxeo, y por eso el Cajetilla tenía ese cross. Practicó natación, estuvo como instructor de nado en la escuela de náutica, se dedicó también al remo, la esgrima. ¿Te gusta la lucha grecorromana? Un poco obscena para mi gusto, hay mucha gente desnuda ahí. Bueno, a él sí se ve que no tenía ningún prejuicio y también practicó la lucha grecorromana. Pero tal vez lo trascendente de Newbery fue su afición de aeronauta. Tenía él globos aerostáticos, aeroplanos, que para aquella época era toda una novedad, evidentemente, no tanto el globo aerostático, pero sí la cuestión de la aviación. Tal es así que él propuso la creación de una escuela de pilotos para el ejército. Y por ser el iniciador de la aeronáutica en nuestro país, se le concedió el honor al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires llevar el nombre Jorge Newbery. Pero además de esto, este buen hombre tenía otras habilidades, que era un muy buen bailarín de tango. En ciertos salones, a veces no de tan buena reputación, diríamos algún piringundín donde se juntaban para bailar, y por eso ese encuentro que tuvo con ese guapo al que necesariamente tuvo que sacárselo de encima con un cross, y de hecho, como dijimos, era boxeador y sabía dar los golpes de buena manera. Hay otras referencias acerca de Jorge Newbery en distintos lugares de la ciudad, y también hay tangos que lo mencionan a él o alguno de sus hechos, alguna de sus hazañas. Como complemento podríamos decir que Jorge nació en Buenos Aires en 1875, era hijo de un norteamericano que se afincó en el país, así que el año en que evoca el tango, 1902, lo tenía en su plenitud. Lamentablemente, las circunstancias hacen que él, en una de sus pretendidas hazañas de aeronáutica, quería cruzar los Andes, estaba entrenando en Mendoza y le pidieron que hacer una pequeña demostración de vuelo y esto le costó la vida. Al año nomás, el dúo Gardel-Razzano le hace un homenaje, un poema, aunque nunca llegaron a grabarlo. ¿Te parece si leemos alguna de las frases de este poema? En un abrazo inmortal, la guitarra y el poeta sollozan por el atleta de la aviación nacional. Columna del pensamiento que ha derribado el destino, ya cada pecho argentino te consagra un monumento. Bellas palabras, mostrando la popularidad que tenía Jorge Newbery, que tal vez en algún momento vamos a dar algunos otros detalles de su rica trayectoria. Triste coincidencia que tanto Jorge Newbery como el Morocho del Abasto murieran en aviones, uno en 1914, otro en 1935. Pero sigamos transitando nuestra avenida Carlos Gardel. Mire, en los poemas del Negro Cele encontramos los temas universales de la literatura. La vida, la muerte, el amor, los abandonos, los desengaños amorosos. Es casi el leitmotiv de los tangos, ¿no? Sí, exacto. La nostalgia por el pasado. Y se matizan con muy buen uso del lunfardo. Héctor Gagliardi tiene la misma habilidad, además de esa capacidad de observación minuciosa, en las cuestiones cotidianas. Homero Mansi, que fue quien le hizo el prólogo del libro aquel que encontramos, compartía la añoranza por el barrio, el suburbio, la viejita, pero hasta donde sabemos no usa lunfardo en sus poemas. El aporte de él a la cultura ciudadana ha sido muy importante. En primer lugar, como algo ya hemos comentado la vez anterior, él defendía mucho lo que era popular y nacional. Y en sus obras se muestra claramente esto, y también, por qué no decirlo, en su accionar político. Además, estuvo relacionado con el cine, dado que hizo el guión de algunas películas, por ejemplo, la muy conocida Guerra Gaucha, que fue todo un hito en aquella época. También estuvo dedicado a hacer periodismo y, por supuesto, a los poemas de tango, y se lo considera un renovador del género gauchesco, dominado por la milonga en ese momento, él en la parte de poesía y Piana en la parte musical. Y dado que esta armonía entre ellos fue muy fructífera, muchos de los tangos y letras y músicas van acompañados uno del otro. Como por ejemplo, podemos mencionar Milonga Sentimental, milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, o Milonga del 900. me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. Gardel, el gran Gardel. Bueno, vamos a detener nuestra marcha. Esto fue una avenida, y como toda avenida tiene un carril rápido. Y por eso fue que vimos tanto en tan poco tiempo. Bajemos la velocidad que estamos llegando al barrio. Un barrio que usted conoce. En nuestro próximo encuentro seguramente vamos a andar sus calles. ¿Qué le parece? Usted sabe incitar la ansiedad del oyente. Este es un tridente, como le llaman ahora, ¿no? Mansi, Castillo y Piana. Ah, muy bien. ¿Verdad? Eran vecinos de la zona. ¿Quiere que le dé algún dato o lo dejamos para después? Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, ya por hoy fue bastante. Mucho.
Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Nos vamos escuchando un fragmento de Viejo Ciego, que es el primer tango en el que colaboran Cátulo Castillo y Sebastián Piana como músicos y Homero Mansi como poeta. Del disco Vida y Obra de Carlos Gardel Volumen 1, del sello Odeón, DMO 555-75 del año 1970, publicado en Argentina, se usó un fragmento de Margot. Del disco Rivero Mano a Mano con Celedonio Flores, del sello Philip P-13959L del año 1962, publicado en Argentina, se usó un fragmento de Corrientes y Esmeralda. Del disco Homero Mansi, homenaje a los poetas del tango, del sello El Bandoneón EBCD-78 del año 1996, publicado en España, escuchamos fragmentos de Milonga Sentimental y Milonga del 900, en la voz de Carlos Gardel con guitarras. Del mismo compacto, escuchamos un fragmento de Viejo Ciego, en la versión de Francisco Fiorentino con la orquesta Sur.